Muy buenas noches para ustedes, ¿cómo están? Bueno, queremos saber qué es lo que está sucediendo allí. Si nos Sí, también tenemos... sabemos que, perdón, que muchas veces se toman estas medidas más estrictas con Sí, muy poquitos casos, justamente de hecho, no hubo olas no allá. hubo olas, pero bueno, queremos saber igual qué tipo de precauciones están tomando y si nos tenemos que preocupar nosotros acá. No, la verdad que no se tienen que preocupar allá porque en realidad China todos los rebrotes que hubo los ha controlado, ¿no? O sea, desde que hubo el primer brote conocido de coronavirus en la ciudad de Wuhan, que fue la primera y única ola, como bien dicen ustedes, dentro de China, luego ninguna ola que arrancó en China se pudo esparcir por el mundo, ¿no? Generalmente estos rebrotes que pasaron dentro de China luego del primero, lo que sucedió fue que se controlaron en su mayoría en las 2 primeras semanas a un mes. Lo que está sucediendo ahora es justamente de vuelta un rebrote, porque las cosas pasan como en todos lados del mundo, y China tiene la política de COVID-0. Es uno de los países que todavía está con esa política de conseguir la menor cantidad de casos posibles, como lo hacía Australia o Nueva Claro. Zelanda, que bueno, que ya lo dejaron, ¿no? Pero bueno, lo que hace China es, hay un par de casos y trata de controlarlo a full, muy estrictamente, sobre todo focalizado y en las localidades donde sucede, ¿no? De hecho, empezaron a darse o por extranjeros o por gente que vino de afuera, ¿no? Generalmente es por gente que viene de afuera, chinos que están Claro. volviendo a su propio país y se descubren en la mayoría de las veces en las cuarentenas obligatorias que se hacen, dependiendo de la ciudad, son de 14 a 28 días. Guau. Muchas veces sucede en esos países, por ejemplo, Wuhan, la cuarentena en Wuhan es de 28 días. La cuarentena más corta quizás es en Shanghai, que es de 14, pero hay ciudades que es, por ejemplo, en el sur, en una ciudad que se llama Ruili, está pegada y rodeada prácticamente por Myanmar, entonces hay mucho contacto con el exterior y Myanmar también tiene muchos casos, ¿no? Entonces lo que sucede es que empiezan ahí un pequeño rebrote y quizás alguien que fue de viaje por turismo vuelve a Beijing y bueno, contagió a un par de personas más porque se juntó a jugar a las cartas, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando Acá toda la... de 29 casos puntualmente en esta localidad, ¿no? Diarios, 29 casos diarios en todo el país, más los casos que son En todo importados. el país, en realidad 29 llegan a casos diarios, es increíble. O sea, 60 casos con, por ejemplo, incluidos los importados, ¿no? Que se Claro. descubren en el periodo de cuarentena. Después están los 25, ayer fueron 35 casos, por ejemplo, en total dentro de China, que son de contagios locales. A ver, acá, por eso, más que el temor de que lo que suceda allí llegue acá, sino es más un espejo. Por eso digo, acá estamos ya en primavera, entrando no, falta para llegar al verano, pero que generalmente es cuando se flexibilizan más las cosas, hay menos casos. De todos modos, hay un 60% de los contagios que son de la variante Delta, está subiendo, por eso hay 12 distritos que están, digamos, siendo seguidos con atención, más que controlados por ahora, seguidos con atención, pese a la vacunación y demás. Allá se habla de la variante Delta, tiene estos, insisto, 29 casos en los 100 millones, que es casi ridículo, pero digo, ¿hay algunas personas que se hayan contagiado que estén vacunadas? ¿Qué se sabe de eso? Y que es, ¿no?, el gran temor del resto del mundo también. Sí, bueno, lo que sucede es que es variante Delta, porque ya es la variante predominante en todo el mundo. Claro. Y acá China ya ha vacunado a más del 70% de la población. Eso es, con el esquema de vacunación completo, es más de 1.100 millones de personas. Entonces lo que sucede es que muchos de los contagiados sí ya estaban vacunados. Pero ¿qué pasa? Como ya están vacunados, no tienen una gravedad que los hacen internarse, sino que la pasan la cuarentena en sus localidades. Lo que ha sucedido, no en este caso todavía, en este rebrote todavía, sino que en el rebrote anterior de hace 2 meses, fue que como había tantos casos diarios, tantos casos, estoy hablando 100 casos en una localidad, ¿no?, de 3 millones de habitantes, para China eso ya es mucho. Como había tantos casos diarios, se empezaron a hacer localidades o hospitales para aislamiento concentrado en un lugar, ¿no? No que lo pasen la cuarentena en sus localidades. Lo que están haciendo ahora todavía es, no se llegaron a esa gravedad, pero en diferentes ciudades lo que ha sucedido es que
los barrios donde aparecen estos casos sí se ponen en cuarentena. Entonces, por ejemplo, en Beijing hay 2 barrios en cuarentena. No estamos hablando de distritos enteros de la ciudad, sino que puede ser como un barrio que acá se le dice comunidades, ¿no? Que vendrían a ser como barrios cerrados. Y así es como se está manejando hasta el momento, y en el país hay 15 zonas que están en cuarentena localizada y focalizada. ¿Se habla de tercera dosis allá? Sí, ya se está hablando de tercera dosis e incluso para los chinos ya se abrió, especialmente en zonas que pueda ser riesgoso, como por ejemplo Beijing, porque también es la capital y demás, se empieza, y por la cantidad de habitantes obviamente, también se empieza a dar la tercera dosis, porque ya hay mucha gente que la vacuna se la dio hace un año quizás, sí, ¿no? claro. O sea, cuando empezó las dosis de emergencia, la gente se la dio casi un año. Yo mi esquema de vacunación lo terminé en mayo, así que ya el mes que viene, en noviembre, ya tendría los 6 meses cumplidos y tendría que ponerme una dosis de refuerzo, que hasta el momento ya se está hablando. Pero lo que dice también el gobierno y también los centros de investigación, científicos y demás, es que tenemos que encontrar vacunas más eficientes, que no tengamos que hacer cada 6 meses un refuerzo de vacuna. Que sea ¿no? una y ya, que quede en Sí, el o por lo cuerpo. menos que sea como la de la gripe cada año. Claro, exactamente, como bien decís, que sea como la gripe o la neumonía, que sea una vez al año y podamos vacunarnos una vez al año y ya está, con una sola dosis y nos olvidamos. Por el Claro. momento todavía se necesita tiempo para poder llegar a eso y no estar cada 6 meses dándonos una dosis de refuerzo. Allá se da solo la Sinopharm, no, porque hay 2 chinas, ¿no? Bueno, en realidad hay 5 vacunas aprobadas chinas dentro de China, y el mundo, incluido la ONU, aprobó Sinopharm y Sinovac. Claro. Que, bueno, Sinovac no la tenemos en Argentina, estas ambas son con 2 dosis, y está CanSino también, que es con una sola dosis, esa sí está en Argentina, y después hay otras 2 vacunas más, una de Anhui, que son 3 dosis, y hay una vacuna de otra ciudad más, que si mal recuerdo es en Shenzhen, que también son 2 dosis. Pero por eso, allí siempre, ¿no? Es como muy endogámico, muy cerrado. No dan la Pfizer, no dan la Moderna, no dan Está en la... proceso de aprobación Pfizer todavía acá dentro de China. Lo que trató de hacer China es ser relativamente independiente con la producción de vacunas por sí mismo, porque imaginémonos, si Pfizer tenía complicaciones en un principio para abastecer al resto del mundo, y a China con 1.400 millones de habitantes la tendría que abastecer, iba a ser muy complicado, ¿no? O sea, si la China las compraba, el resto del mundo no iba a tener vacunas. Entonces lo que hizo China fue convertirse en un productor de vacunas, en el mayor productor de vacunas del mundo y además el mayor donante de vacunas del mundo, ¿no? O sea, ya donó más de 800 millones de vacunas, no solo al fondo COVAX de las Naciones Unidas, sino que también vendiendo vacunas al mundo dio muchísimo, ¿no? Brian, ¿dónde estás vos particularmente en Beijing? ¿Qué es lo que todavía falta que se flexibilice? ¿Qué es lo que todavía quedó cerrado, si es que quedó algo? ¿Qué precauciones sigue tomando la gente? Sabiendo que todavía hay algún que otro rebrote, aunque a nosotros nos parezca mínimo 29 casos diarios, después de la cantidad que hemos tenido aquí en Argentina y hemos visto en otras partes del mundo, ¿no? Sí, en general la gente en Beijing es muy obediente, entonces se sigue viendo mucha gente usando barbijo, hasta incluso en la calle, ¿no? Lo que sucede es que cuando hay este tipo de rebrotes dentro de China, lo que se hace es, ¿cómo decirlo?, poner más firmeza en los controles. Y, por ejemplo, acá todos tenemos lo que le dicen el semáforo, que lo está aplicando Venezuela ahora que lo quiere aplicar. Es por región. No es por región, es, por ejemplo, yo estoy con mi celular, voy, escaneo un código QR y si no tuve ningún problema, ningún contacto estrecho ni nada, estoy en verde y puedo pasar, ¿no?, a un lugar cerrado, por ejemplo. Entonces, a eso o al taxi también se aplica cuando hay rebrote. En general, si no hay rebrote, esto es mucho más libre, y lo que se ha cancelado, si se puede decir de alguna manera, es los eventos masivos, eventos como foros, por ejemplo, presenciales, pero por ejemplo los bares y boliches todavía siguen abiertos. La diferencia es que
como te digo, te controlan más a la entrada en ese Perdón, sentido, ¿no? los foros Entonces, estos que se dan, ¿es porque suelen ser foros internacionales? no, lo que sucede es que hay foros que son, por ejemplo, de la juventud de Beijing, que invitan a varias universidades, profesores, etcétera. Entonces se juntan Claro, y se mezcla todo. es un evento que puede haber riesgo de contagio, ¿no? Otra cosa que se ha cancelado también es todos los exámenes a nivel nacional y de la localidad, a nivel ciudad, que estén programados para este mes. Entonces, se cancelaron los exámenes, que se reúne gente de todo el país, por ejemplo, en Beijing, como puede ser el examen para ser profesor de escuela secundaria, ¿no? Por Claro. el sistema que tienen ellos. Entonces, se ha cancelado ese tipo de cosas y se ha dejado solamente un examen vigente para este mes, pero cada uno tiene que ir con un PCR dentro de las 48 horas con hisopado. Y también para volar a otras localidades también y para volver a Beijing lo mismo. Claro. Volviendo a lo que decías de la tercera dosis a los 6 meses, ¿a vos se te está por cumplir? ¿Eso es automático? ¿Tenés que sacar turno? ¿Te tienen que llegar un turno? ¿Tenés alguna aplicación especial? Bueno, en el caso de los extranjeros tenemos que esperar que nos digan, bueno, a los extranjeros se les permite ir Claro. a vacunarse con la tercera dosis, ¿no? Pero el tema de los chinos que ya están cumpliendo los 6 meses, ya pueden inscribirse y ir a vacunarse tranquilamente. Nosotros tenemos un hospital específico para vacunarnos, es el Beijing United Family, dato para decirlo nada más. No sé si vamos a ir. Y bueno, tenemos que ver. No creo, y aparte es carísimo. Lo único bueno que tiene es que dar la vacuna gratis para los extranjeros, la verdad. Claro. Así que, sí. Y esto que decías que están avanzando para o que haya la posibilidad de vacunas que sean anuales y no cada 6 meses, ¿en qué estado está? ¿Qué se dice en la prensa? ¿Qué dicen, no sé, los distintos papers? O sea, ¿está cerca o no? Estamos hablando de 2025. Se dice que están hablando de la posibilidad y hay que seguir investigando para poder llegar a ese objetivo, ¿no? Todavía no hay nada, pero, por ejemplo, China tiene más de 10 vacunas en pruebas, ¿no? Claro, en pruebas en fase 3. de clínicas de primera fase 1, fase 2 Claro. y fase 3 también. Totalmente. Entonces, estas restricciones que me gusta, no es que me gusta, me causa gracia en algún punto, entre comillas, que rebrote, que sean 29 casos, rebrote. ¿Por cuánto va a ser esto? Claro, ¿por cuánto son las restricciones? Generalmente, por mi experiencia que he vivido acá en China, generalmente se controlan los rebrotes en 2 semanas. 2 semanas. Es una cuarentena, ver un confinamiento estricto como el que viene de afuera. Exacto, pero en realidad es confinamiento estricto para las localidades donde ha pasado esto, los barrios donde ha pasado esto. Entonces, ¿qué pasa? Como cada uno estamos localizados prácticamente con el celular, lo que sucede es que si sos un contacto estrecho o semi-estrecho, ya también te ponen en cuarentena y te están haciendo hisopados prácticamente todos los días, ¿no? Para ver si vas a dar positivo y se empieza a cerrar todo. En realidad lo que dice China, no podemos escatimar en gastos para combatir el coronavirus porque en realidad nosotros no queremos que pase algo como ha pasado en el exterior, ¿no? Se vio al principio en Wuhan construyendo hospitales en 10 días, ¿no? Los hospitales estos modulares. Y en el exterior lo que ha pasado en Estados Unidos y en la India también, en Brasil. En Europa también. Mucha cantidad de muertos, en Europa. Entonces dicen, nosotros no nos vamos a arriesgar a que pase eso, así que preferimos no escatimar en gastos en la prevención y en el control del coronavirus que tener que pasar eso. ¿La última vez que te hisoparon? La última vez que me hisoparon, ya no lo recuerdo. Porque siempre trato de salir de Beijing cuando no hay que hacer hisopados, pero la semana que viene está la feria de importaciones en Shanghai, así que me voy a tener que hisopar. Ya lo estoy viendo. ¿Eso es porque le temés, le huís al hisopado? No, la verdad que no me gusta hacerme hisopado, así que si lo puedo evitar, lo evito. Claro, pero acá lo que pasa es, en realidad es súper sencillo porque no te hacen hisopado nasal, no el cerebral. El cerebral, que le sacan las pocas neuronas que uno tiene todavía, pero te hacen el de la garganta y bueno, es mucho más rápido, ¿no?
Pero bueno, si lo puedo evitar, lo evito, pero la semana que viene va a ser inevitable por la situación que se está viviendo ahora, ¿no? Totalmente. Bueno, Brian, te agradecemos el tiempo y la información y volvemos a hablar más adelante a ver cómo sigue todo por allí. Bueno, muchísimas gracias, que tengan buenas noches. Abrazo grande. Abrazo. Buenas noches para vos. Chao, Buenas chao. tardes, noches. Buenas noches. Chao, chao.